Bueno, compañeras, compañeros, si os parece, y por respeto a los puntuales, no vamos a esperar por los que llegan tarde. Desde el área de educación de Izquierda Unida, en un plan que tenemos de intentar llegar a todos los barrios de Gijón, porque es la competencia o la responsabilidad que asumimos, pretendemos que el tema de la educación, que aunque es algo que parece que es muy antiguo, que ya se luchó por ello hace muchos años, entendemos que hay tantas variables y tantas novedades que exigen que, por lo menos desde una fuerza política y social como la nuestra, traslademos las opiniones o las sensibilidades que recogemos en la calle y las nuevas situaciones que se generan. Para ello, y en un acto humilde, sin que tampoco haga falta tirar voladores, vamos a intentar trasladaros, con vuestra paciencia y buena intención, pues lo que desde nuestro punto de vista está sucediendo o aconteciendo en lo más inmediato. Y para ello, pues hoy, dos personas del área de educación vamos a intentar trasladaros esto sin que esto sirva de dogma ni de ningún tipo de carta de naturaleza, sino para que haya una reflexión constante en lo que necesita la sociedad en un campo como el de la educación. Y por ello, pues en primer lugar, Pablo Huerga, que algunos le conoceréis, es profesor de secundaria, un hombre de la izquierda, vinculado a nuestro pensamiento y un hombre comprometido, va a iniciar esta charla y finalmente pues yo también intervendré como coordinador de educación para de alguna manera valorar esta situación en dos aspectos más vinculados en mi caso a los movimientos sociales o movimientos asociativos y desde la visión más desde la inmediato de la situación del profesorado y desde esa visión. Por lo tanto, que sea una jornada abierta de reflexión, que sea breve. Nos hemos marcado que no se trata de castigo y 45 minutos nos parece suficiente porque tampoco se acaba todo hoy y porque la lucha empezó hace tiempo, pero sigue haciendo falta que continúe. Por lo tanto, yo no intervengo más en este caso o en este momento y os dejo con Pablo para que empiece a dar su visión sobre el momento educativo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Voy a hablaros en primer lugar, pues como compañero del partido y además también como profesor vinculado a la enseñanza desde hace unos 20 años, más de 20 años, trabajando en la escuela pública. Yo creo que desde el punto de vista personal, la vinculación con la cuestión de la defensa de la escuela pública. El tema del compromiso político con la defensa de la escuela pública, en primer lugar, yo creo que desde mi punto de vista está vinculado con la propia profesión, es decir, con el trabajo que llevamos realizando durante todos estos años en la escuela, en el instituto, concretamente en el Instituto Rosario de Acuña, pero en el ámbito de la escuela pública. Desde el punto de vista también biográfico y personal, yo tengo que señalar aquí el hecho de que arrastro una convicción por los valores de la escuela pública desde el principio de los tiempos, desde el principio de mi propio desarrollo personal, porque he vivido en ese entorno, en el entorno de la escuela pública, y he crecido, digamos, y me he formado en el ámbito de la escuela pública desde que era pequeño. No he tenido otras posibilidades ni otros planteamientos desde el punto de vista biográfico que me han llevado pues por experiencias educativas curiosas que quiero comentar aquí en primer lugar. Tengo que decir que yo tuve la suerte, cuando era un niño prácticamente, de participar en, seguramente, y lo digo, vamos, totalmente convencido, y lo podemos discutir después si queréis y como sea, de haber vivido el proyecto educativo más innovador y extraordinario que se conoce en Europa seguramente. Un proyecto educativo que tuvo lugar, que se desarrolló en España en unos años de transición, en los años del fin del franquismo y del inicio de la democracia, que dieron lugar o permitieron, por razones y por circunstancias que habría que analizar muy despacio, pero dieron lugar y dieron la ocasión
de que se desarrollara en España un proyecto educativo que respondía a todos los objetivos que cualquier, profesional de la enseñanza o cualquier político relacionado con la educación pudiera, aspirar a alcanzar, ¿no? Y ese proyecto educativo no es una utopía, ni lo fue, porque ya ha sido real, ha sido superado y ha sido abandonado, pero no se ha analizado. Y yo creo que a lo mejor es un momento de retomar una reflexión sobre ese proyecto que tuvo lugar en esos años y que fue verdaderamente impresionante desde el punto de vista de los logros alcanzados y desde el punto de vista de los planteamientos y del modelo formal con el que se organizó. Me refiero, para no dejar dudas, me refiero concretamente a las universidades laborales. Las universidades laborales, como la que tenemos aquí en Gijón, por ejemplo, precisamente, que no es la única, hay más de 20 universidades laborales en España. Yo no estuve aquí en esta universidad laboral, pero estuve también en la Universidad Laboral de Cheste, donde empezábamos a estudiar con 11 años, en un sistema educativo público, dirigido por el Estado, con profesores funcionarios del Estado, y organizado con un proyecto y con un plan que no daba prácticamente cabida al fracaso escolar. Prácticamente el fracaso escolar era una cuestión que, en fin, ni se planteaba en el modelo. ¿Por qué? Pues porque el modelo estaba concebido para que no existiera el fracaso escolar. Y no en función de unas expectativas, estadísticas como las que ahora exige la Unión Europea a través del proyecto PISA y de las estadísticas de PISA, sino en función de unos objetivos que estaban definidos por el proyecto productivo que en aquel momento planteaba el Estado, que era el Estado tenía la necesidad de generar un montón de nuevos ingenieros, de equipos técnicos, de ingenieros medios que dieran cabida o que permitiera o que pudieran incorporarse al proceso de desarrollo productivo del país en aquel momento, y el modelo se construyó para que todo el mundo que pasara por ahí pudiera alcanzar los objetivos y no llegar al plantear el problema del fracaso escolar. ¿Cómo se hacía? Pues fundamentalmente había, dos cosas muy claras y muy bien planteadas en aquel momento, que ahora mismo están abandonadas. Una de ellas era un horario escolar que cubría la vida o el día completo del alumno. El alumno estaba en la escuela desde que se levantaba hasta que se iba para la cama. Y no había un horario, de mañana y luego una tarde entera dedicada a estudiar o a estar en casa, porque estábamos internos en aquel momento, efectivamente. Entonces nosotros teníamos un sistema de tal forma que a partir de las 9 de la mañana entrábamos en la escuela hasta la hora de comer, después de comer volvíamos a la escuela y hasta la hora de cenar. Ese era el sistema. No teníamos que estudiar, no teníamos que ir no teníamos que hacer estudios aparte, sino que todo se trabajaba en el aula. Ahora mismo se está hablando de nuevos proyectos, de nuevos experimentos que, que no tienen en cuenta lo que ya se ha realizado y lo que ya se ha conseguido aquí con ese proyecto. La vida del niño estaba envuelta por la vida de la institución escolar. Eso era la realidad que nosotros nos encontrábamos ahí. No salíamos de la institución escolar ni para dormir, evidentemente estábamos internos, pero hoy en día, con los medios que tenemos, podríamos estar en un modelo parecido sin necesidad de tener a los niños confinados en un centro, como la universidad laboral o lo que sea. Es decir, los centros públicos, la red de centros públicos que hay actualmente en España, permitiría sin ningún problema convertir a esos centros en el centro nuclear, el espacio en torno al cual pudiera girar la vida de los niños, de todos los estudiantes actualmente, no solamente en el horario de mañana, en ese horario de mañana horroroso de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 3 de la tarde, sino durante todo el día, incluida la tarde también. Lo que se hacía en aquel sistema era
se ofrecía un horario de mañana de 9 a 2 con 5 asignaturas que se repetían diariamente a la misma hora todos los días. El alumno entraba a la primera hora siempre con la misma asignatura y salía a última hora siempre con la misma asignatura durante 5 días a la semana. Matemáticas, lengua, geografía, historia, ciencias naturales e idiomas. Ese era el sistema por las mañanas, todos los días. Claro, 3 años enteros seguidos con ese sistema, 5 horas diarias con esas 5 asignaturas básicas elementales, pues verdaderamente las posibilidades de formación y las posibilidades de éxito en el aprendizaje son muchísimas, porque el currículum no se ha ampliado tanto. El currículum, es más, ahora mismo el currículum está mucho más cerrado. Si el currículum actual de esas materias se pudiera dar en un perfil de tiempo como el que se nos ofrecía en aquel momento, no habría fracaso escolar en esas asignaturas. Claro, luego teníamos toda la tarde, efectivamente. Por la tarde se nos incorporaban una serie de materias que ahora se obliga a incorporar en el ámbito de la mañana. Es decir, en esas 6 horas de por la mañana se obliga al alumno a pasar por todas las asignaturas. ¿Qué se hace para conseguir empaquetar en 6 horas lo que hay que hacer en 10 horas o 9 horas? Menos horas, hacer unos horarios que son un verdadero laberinto. Un laberinto de tal naturaleza que el alumno acaba el curso y no sabe, todavía no conoce su horario, no lo ha aprendido, es decir, he sido incapaz de interiorizar el horario de clase por las mañanas, porque es un lío tremendo, sobre todo en la ESO. Me refiero, hay cursos en los que hay hasta 12, 13 asignaturas. Entonces, ese horario que obliga a meter tantas asignaturas en ese periodo de tiempo tan breve, pues obliga a ordenar las cosas de una manera completamente disparatada. Disparatada que incluye, pues, meter educación física entre matemáticas y lengua, o taller de tecnología, o pintura, o plástica, o música, todo entremezclado, todo entreverado en ese periodo de tiempo, que es algo imposible. Lo que se hacía en las universidades laborales era todas esas materias que requieren, por ejemplo, a lo mejor un tiempo de trabajo mayor de 1 hora, meterlas por la tarde en talleres que permitían a los alumnos pues estar a lo mejor 2 horas practicando pintura, o 2 horas practicando música, o 2 horas practicando tecnología, trabajo con metal, trabajo con distintos talleres tecnológicos. Entonces, de esa manera se distribuía el horario y la formación de los alumnos de un modo muchísimo más racional y ordenado, sin necesidad de hacer ningún invento como los que ahora se están proponiendo. No sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de esta propuesta de los jesuitas. Traigo aquí un artículo que acaba de salir ahora explicando ese modelo nuevo de los jesuitas en Cataluña, que propone la eliminación de horarios, de asignaturas, de clases, etcétera, que no sabemos cómo resultará. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es necesario innovar tanto en cuestiones de romper el currículum o el proceso de formación en el que el profesor tiene una función directiva y mediadora entre los conocimientos y los estudiantes, sino racionalizar un poco lo que está claro y es público y notorio, que es un disparate desde el punto de vista pedagógico, que es tener a unos chavales encerrados durante un periodo escolar de 6 horas en un centro, obligándoles a dar todo lo que se les ocurre a los políticos de turno, año tras año, y en función de las leyes distintas que se van haciendo, para ir introduciendo una serie de parches en lo que se supone que son las carencias que tiene el sistema educativo. Normalmente las carencias del sistema educativo, tal y como se plantean ahora, tienen que ver con la falta de una determinada asignatura que estudie determinada cosa que es importante para los alumnos, que es educación para la ciudadanía, que es espíritu innovador empresarial, o lo que se les ocurra a cada uno en función de sus proyectos. Entonces, quiero decir que, desde el punto de vista biográfico, insisto en que existe la posibilidad de replantearse la importancia de la escuela pública y su capacidad para moldear y transformar la sociedad sin necesidad de hacer demasiados experimentos desde el punto de vista del currículum, y sí plantear y razonar razonablemente la función de los centros educativos como centros vertebradores de la vida de los estudiantes, sobre todo en una época como la nuestra actualmente, que no es la época de aquellos años, evidentemente, en donde lo que pone de manifiesto esta acumulación de leyes educativas que llevamos en 20 años
es que efectivamente no hay ley capaz de soportar y de resolver la tremenda crisis social, moral y política que se vive en España no desde hace 2 años, sino desde hace unos cuantos años para acá. Hay un proceso claro de degeneración que se pone de manifiesto en la acumulación de leyes educativas que esperan, cada vez que se plantean, ser la panacea para resolver los problemas. Ya decía Ortega que la escuela no puede ser, no podemos cargar sobre la escuela la responsabilidad de transformar la sociedad, porque al fin y al cabo la escuela es un reflejo de la sociedad también. Entonces, una sociedad que está desestructurada, tampoco podemos esperar de ella que nos proponga un sistema educativo capaz de reestructurar esa misma sociedad que está promoviendo un sistema educativo desorientado, ¿no? Entonces, yo creo que, ya hablando un poco más concretamente con respecto a lo que nos trae hoy aquí, quería decir que cuando hablamos de la escuela pública, hablamos sobre todo del problema de los fines, es decir, de para qué se hace la escuela. Cuando se dice que la escuela está orientada a la formación de personas, parece que decimos algo, pero verdaderamente, si efectivamente la escuela solo tuviera la función de formar personas, quizá, como las personas no solamente se forman en la escuela, sino también fuera de la escuela, a lo mejor las distintas leyes no serían necesarias para estructurar ese objetivo. Seguramente el hecho de que hay distintas leyes educativas, o esta acumulación de leyes educativas que se han venido dando en los últimos 20 años, lo que demuestra es que no hay un claro objetivo ni una clara finalidad con respecto a lo que nosotros queremos en la sociedad. Es decir, qué es lo que la sociedad quiere hacer con la educación y qué tipo de sociedad es la que se quiere hacer a través de la educación. Eso es lo que yo creo que está ahora mismo sin decidir. Las últimas leyes, las últimas modificaciones de las leyes se están haciendo en función de parámetros que vienen desde Europa, relacionados con el fracaso escolar, relacionados con una serie de estadísticas, los informes PISA, que van obligando a hacer modificaciones de la ley con el fin de responder a determinados parámetros estadísticos. Pero no hay ninguna definición formal de qué tipo de sociedad está definida detrás de ese proceso educativo. Y quizá es que no lo hay, o quizá es que vivimos en una sociedad en la que, o en un momento histórico, en el que efectivamente esos fines están sin definir. ¿Por qué los fines están sin definir en la sociedad actual? No porque no los haya, no porque en la sociedad actual verdaderamente no quepa establecer unos fines, sino porque quizás se está, privando a la sociedad de esos fines, ¿no? Quizás se está bloqueando la posibilidad de que la sociedad establezca esos fines. El momento que vivimos ahora mismo, después de la caída de la Unión Soviética, nosotros lo llamamos el periodo de la globalización. El periodo de la globalización se puede entender de muchas maneras. Hay una manera de entenderlo que es simplemente un cambio histórico, un resultado de transformaciones históricas resultantes, como la caída de la Unión Soviética y cosas por el estilo. Sin embargo, a nosotros que somos comunistas no se nos escapa que estos cambios y este modelo de la globalización responde a un proyecto imperial, como se está poniendo de manifiesto en todas las agresiones que concretamente el imperio norteamericano está haciendo en todo el mundo siempre que puede, ¿no? Entonces, esas agresiones tienen que ver o están planteadas de tal manera que tienen evidentemente como principal objetivo el debilitamiento de los Estados. El debilitamiento de los Estados pasa, y ya se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo uno de los primeros escritos que hablaba de esta cuestión, era uno de Arundhati Roy, precisamente, denunciando el hecho de que la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, estaban presionando para conseguir debilitar los Estados desde el punto de vista productivo, económico, estructural, con el fin de someterlos a esa lógica de la ingeniería financiera, que en el fondo no es
algo ajeno a los estados, sino ajeno a algunos estados. Es decir, la ingeniería financiera evidentemente no funciona de manera abstracta, sino que tiene efectivamente raíces profundas en determinados países, en determinados proyectos imperiales. No se puede desvincular a Estados Unidos de los ataques financieros, de la crisis económica que hemos vivido en definitiva, porque efectivamente responde a un proyecto imperial norteamericano y a través de Alemania también europeo. Se han inflado los países de dinero, se ha retirado, se ha exigido a los países que renuncien a los sistemas, a los servicios públicos, sanitario, educativo, pero también se ha exigido a los países que renuncien a su propio entramado industrial. Desde el punto de vista del marxismo, hay que reconocer que la única manera, y esto lo sabemos perfectamente, no sé si casi decirlo porque igual me apedreáis, pero la única manera de sostener los servicios públicos actualmente, la única manera de sostenerlos es un Estado solo puede sostener sus servicios públicos si tiene una capacidad productiva suficiente para sostenerlos económicamente. No vale pretender que a través de los impuestos vayas a mantener esos servicios porque son muy importantes. Esos servicios solo se sostienen si hay un entramado productivo suficiente que permita a ese Estado sostenerlos. Y no puede depender solamente de los impuestos, tiene que ser algo más. Es decir, efectivamente, lo que nos encontramos ahora mismo es que a través de la reconversión industrial que empezó Felipe González, de los procesos de privatización de toda la industria pública, se ha debilitado económicamente el Estado, la capa basal del Estado, la infraestructura, la base sobre la que se conforma el Estado se ha debilitado. Entonces, ahora pretendemos sostener unos servicios públicos sobre una base que ya no existe, o que estamos renunciando a ella. Todavía existe, afortunadamente, pero se está renunciando a ella, sobre todo el entramado industrial y también el entramado energético. Entonces, eso cada vez va a resultar más difícil. Por lo tanto, la defensa de la escuela pública actualmente solo se puede hacer si tenemos en cuenta para qué la queremos. Y yo creo que el objetivo fundamental, que desde el punto de vista comunista y de izquierdas puede inspirar una defensa de la escuela, es por los objetivos que nosotros propongamos, no precisamente la formación simplemente de personas, sino la formación de personas en un entramado estatal. Es decir, necesitamos recuperar la idea de la defensa de la soberanía nacional como único camino para sostener los servicios públicos. Si no se incorpora ese ideario en la formación de los individuos y en la conformación del proceso educativo, yo creo que no vamos a conseguir sostener el sistema público de educación tampoco. Me parece que me he enrollado demasiado. Entonces, si queréis luego abrimos el debate. Yo creo que ya he dejado unas cuantas cosas aquí planteadas. Habla tú, Jorgino, vale. Y luego hablamos un poco, ¿no? No, lo que pasa es que hay reflexiones que el silencio de la sala indicaba el interés. O sea, que suscita interés esas reflexiones que a veces nos parecen viejas o nuevas, pero que siguen siendo válidas. Yo quería, o por de alguna manera dividir un poco el tema de estas charlas de hoy, situarlo un poco más en lo inmediato, ¿no? En lo que estamos sufriendo, en el momento que se nos está dando. Entonces, entre ese arco de lo deseable, entre esa nobleza que en sus momentos se empezó a situar en los documentos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en el artículo 26.1 dice: todas las personas tienen derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. La instrucción elemental será obligatoria. Eso se escribía en el 48. 30 años después, en la Constitución española, hemos vuelto a decir: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Bueno, pues todos los que estamos aquí, que en el 48 evidentemente no estábamos, pero en el 78 ya estábamos muchos, estamos viendo que llegados al año 2015 hemos conseguido la primera parte, es decir, que la educación sea obligatoria, pero lo de la gratuidad de la educación lo seguimos peleando año tras año. Y lo seguimos peleando desde esos principios y desde la exigencia del cumplimiento de una Constitución que nos dimos en una etapa ilusionante que fue el 78,
pero que nos separa mucho del momento en que estamos. Por lo tanto, se ha evolucionado, quien lo niegue falsearía la verdad. Es cierto que este país se ha movido, cierto también, pero se ha movido a espaldas de los de siempre, sobre todo de los de siempre, de las nóminas, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, que hemos aportado o hemos contribuido con el esfuerzo de nuestro trabajo para que se pudieran mejorar todas esas cosas y sacarnos de aquella etapa oscura de la que salió el país en los años 70 y pico. Bien, escrito está, y por lo tanto nosotros decimos que la Constitución se cumpla, pero que se cumpla en todos los términos, y ahí es donde nos hace enfadarnos y a veces decir que esta Constitución, que cumplió un papel, está empezando a dejar de ser vigente porque solo se ha cumplido en los parámetros o en los intereses de los de siempre o de los mejor situados. Pero claro, no es de los mejor situados, sino porque se han situado en función de que las masas populares también hemos dado apoyo a determinadas políticas o hemos sido ilusionados por determinados cantos de sirena que vuelven a surgir para reconvertir de nuevo organizaciones políticas en soluciones sin que eso tenga un entramado con la sociedad, sin que haya esa correlación de necesidad y trabajo y conciencia del por qué se está peleando. Y eso nos lleva a que ahora mismo en Gijón, en el 2015, sigamos peleando porque estamos perdiendo, para no recular. Ya no estamos luchando por mejorar, sino sencillamente, sin haber llegado a la educación pública gratuita, seguimos peleando por la situación que se está dando, además de la situación social que cada una de las familias tiene en su casa y que es tremenda o es difícil en la mayoría de los casos. Estamos en una sociedad donde Asturias, una comunidad de vanguardia, de lucha, de pelea, de haber cotizado, de haber luchado por las cosas, tenemos una situación donde 1 de cada 4 alumnos en edad escolar están por debajo del umbral de la pobreza. Y esos datos que el año pasado sacamos desde esta organización con un estudio a través de los centros educativos de esta ciudad, ha sido luego ya ratificado por UNICEF y por otra serie de entidades que no nos ofrecen ninguna duda. Por lo tanto, no nos sirve con que hayamos conseguido en estas luchas que aquellos libros que tenían que llevar los niños y aquellas maletas de libros que conseguimos, y nos parecía un logro hace escasos años, de que se editaran trimestrales para evitar el peso de las mochilas, seguimos peleando porque la educación tenga todo ese concepto. Y en ese concepto de educación entra los libros de texto, entra el transporte con seguridad y garantías, que también estamos en las calles peleando por lo mismo, por esa situación de algunos alumnos que se están dando, concretamente en nuestro municipio, en el caso de Zalce, un municipio aquí próximo, en el caso de Quintes, en el caso de Colunga, donde hay alumnos que los autobuses, por intereses que no sabemos cuáles son, no les recogen en sus paradas habituales. Ya no hablamos de generar nuevos gastos ni nuevas situaciones. Nos estamos encontrando con que los estudiantes están en las calles peleando por la nueva normativa, que si ya viene apretada por el plan Bosnia viene con el recargo, Bolonia, perdón, es un problema geográfico. Nos vemos encontrando con la situación de los estudiantes que ahora les quieren colocar el 3+2, con lo cual quieren convertir a esta educación o a esta educación universitaria pues en una academia para ricos. O sea, siempre se cargan las tintas sobre los más débiles. Por lo tanto, nos obliga a hacer estas reflexiones para, aparte de los conceptos que entendamos que deben de darse a la educación, es que se faciliten los medios suficientes. Y cuando de resultas de algunas acciones de gobierno y por algunas dependencias poco justificables de cara al proceso de Europa o la construcción de esa Europa, nos olvidamos que esta misma organización, estas mismas siglas, levantamos la voz cuando Maastricht, y nadie lo entendió, o muy poca gente lo entendió,
16 años después nos dan la razón los hechos y los documentos que en aquel momento Julio Anguita defendía en el Parlamento están vigentes y resulta que sí teníamos razón, pero no interesaba dárnosla. Por lo tanto, se ha distribuido Europa de una manera determinada, donde se coloca la industria en el centro y los servicios periféricos para los países periféricos y, en consecuencia, nos llevan a lo que últimamente se ha denominado recortes, es decir, tomar dinero, ahora nos lo debéis y ahora tenemos que recortar, pero siempre del mismo sitio. Los dineros que han ido a recuperar la banca privada y las cajas de ahorro serían suficientes para haber evitado los recortes que se han hecho en sanidad y en educación y en bienestar, que nos parece que es lo elemental. Por lo tanto, nos tratan de confundir y tratan de encaminar la opinión y la formación por cauces determinados. ¿Y para eso qué se hace? Pues se hace una ley como la LOMCE, que hemos seguido peleando y que esperamos poder cambiar, o sea, no cambiar, tumbar, si en las elecciones generales de este año cambia el mapa electoral o de representatividad. Nos encontramos con informes como el informe PISA, que se hace una puntuación determinada que parece que es exagerado, cuando si fuera relacionado a una puntuación del 0 a 10 sería mucho más corta, pero valorando a 500 parece que estamos muy distantes unos países de otros, y nos encontramos con toda una serie de cosas que tratan de dirigir la educación hacia personas que se dividan. O sea, los que tenemos que enseñarles para que trabajen y los que hay que enseñarles para que dirijan a la fuerza de trabajo y a la mano de obra. Y contra todo eso nos venimos rebelando, y es verdad que cuesta, que es difícil. En esta batalla, afortunadamente, no estamos solos, tanto en la confrontación con la LOMCE, prácticamente todos los partidos, a excepción del Partido Popular, de Foro por Asturias y de UPyD, ha habido un documento firmado en sede parlamentaria del Senado que se comprometen todas las organizaciones en función de un cambio de representatividad en el Gobierno para que esa ley desaparezca. Y nosotros nos gustaría que eso se lleve a cabo y que lo podamos ver. Para todo eso hay otra serie de cosas que no nos tienen que contar, que ya nos han llegado. Y nos han llegado cosas como para que en esta comunidad o en este país se han destruido concretamente en la enseñanza pública no universitaria 24.000 puestos de profesores, 24.957. En la universidad pública 4.321 docentes e investigadores y 1.655 trabajadores del personal de administración y servicios. Es, de alguna manera, se está devaluando la capacidad de la educación pública para fortalecer y abrir la ventana de que lo privado es mejor. Y lo privado no solo no es mejor, sino que es diferente y atiende a otros intereses. Las empresas privadas, que después de los acuerdos a los que se ha llegado para sanearlas o aportarle dinero público, nos vienen a decir también que la enseñanza privada es de más calidad y además que nos cuesta menos a los ciudadanos, y ese elemento lo hemos destapado, lo presentábamos en noviembre a través de un estudio que hizo el área federal de educación de Izquierda Unida, donde se ha desmenuzado euro a euro los gastos y los costes y la distribución de esos costes para llegar a una conclusión de que en realidad los costes de la enseñanza privada no son menores que los públicos. Lo que pasa es que si se hacen las cuentas con trampas y no se llega a las necesidades de todo el territorio nacional, entonces sí que a lo mejor es rentable un colegio privado en Gijón, pero ¿quién atiende el resto de la periferia de Gijón? Y ya no digo del resto de la comunidad. Por lo tanto, hay datos más que suficientes para que nos sigan haciendo rebelarnos y confrontarnos con unas políticas trampa que vienen siempre llevándonos al mismo camino. Por lo tanto, nosotros hemos venido denunciando con todos los movimientos sociales que a los movimientos que en esta sociedad o en esta ciudad concretamente hemos podido coincidir, pues poder denunciar concretamente muchas cosas. Y hemos denunciado por qué esa batalla de más de 2 años en las calles, estando enfrentados a no admitir
esta ley de mejora de la educación, que en la mejora solo tiene el título, porque no comporta ninguna mejora en absoluto. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que no aceptábamos esa ley, primero porque institucionaliza la competitividad como un dogma. Se trata de que los niños empiecen a competir ya en las escuelas. No solo les vale con que hagan trabajos manuales, con que fabriquen pajaritas o cualquier otro tipo de elementos plásticos, sino que además les inducen para que eso lo vendan a sus familias y, agotadas las familias, se hagan mercadillos para que hagamos pequeños ya cerebros de especulación, para que no trabajar para el bien social, sino para especular, porque siempre hay un rendimiento económico. Por lo tanto, nos hemos enfrentado a eso. Hemos discutido que no se puede admitir desde la educación el concepto de que los alumnos sean mercancía que se prepara para las empresas, para lo que le interese a las empresas. Nos hemos enfrentado porque esta ley acaba con el pluralismo y la participación. Y ahí, ¿dónde viene el tema? Pues que si ya de alguna manera discrepábamos en las formas o en la actuación cotidiana, nos encontramos que aunque ahora los directores se nombran desde arriba y los directores a su vez se pueden permitir pedir el currículum para nombrar a los profesores que ellos quieran en los centros, y les abren la puerta para las donaciones anónimas, entre comillas, o las aportaciones privadas que pueden incluirse, y eso hablan como un logro o como una participación de nuevas formas, cuando solo lo que permite es que aquellos que a través del capital lo depositan en algún sitio, escasamente lo hacen con buenas intenciones o solo con la intención de que sea a título perdido. Por lo tanto, se han cargado los consejos escolares, que eran los consejos escolares de los centros educativos, era el último órgano de control democrático que teníamos las familias para participar en todos los programas de desarrollo, la PGA, el Plan General de Actuación de los Centros, control de los gastos, de actividades, colaboraciones, salidas de alumnos para mejorar su educación. Bueno, pues todo eso se deja a esos consejos para que ahora pasen a ser consultivos. Es decir, si la presencia o la posible incidencia era escasa, con esto nos vuelven a dejar fuera. Se garantiza la supremacía del sector privado, casualmente controlado por el clero en este caso. O sea, se deja el dinero en manos de organizaciones que obtienen beneficios que a su vez no revierten en la educación. Y por lo tanto, se abren las puertas a algo que aquí ya habíamos cerrado, que son las subvenciones a los centros que segregan por sexos. Habéis visto cómo a través de algunas leyes y algunos recursos se ha dado la vuelta para que esas empresas haya que seguir ingresando dinero público para que luego ellos puedan dirigir a su antojo el modelo educativo y el comportamiento dentro del centro. Y por lo tanto, y todo eso me parece lo más grave, se fulmina la igualdad de oportunidades para que cuantos alumnos y alumnas nacidos en esta comunidad o en este estado puedan tener una ley que ampare a todos por igual y permita la igualdad de acceso a todo. Y por lo tanto anula a una generación y consecuentemente al futuro de un país que está en manos de esas generaciones que estamos formando. Bien, pues todo esto, a lo que podríamos seguir añadiendo datos y cantidad de cosas, es lo que hace que algunas organizaciones nos diferenciemos de otras, que algunas organizaciones tratemos de salir y compartir con otras muchas con las que nos encontramos en este camino, y también para decirnos que las cosas se pueden cambiar y que las cosas, aunque a veces parecen difíciles, lejanas, o a veces nos parece que ya nos han domesticado del todo, seguir diciendo alto y claro que hay gente que mantenemos la rebeldía, que no nos arrodillamos, que pensamos seguir luchando, y porque además alguna ventanita que otra se nos va abriendo por el camino. Y ahí hay situaciones como la de Tenneco, que ha sido un ejemplo de lucha y creo que nos tendría que servir, como ha sido el ejemplo de la Marea Blanca o la lucha del barrio Gamonal en Burgos, otras muchas luchas que se están consiguiendo y que se consiguen objetivos. Pero claro, tenemos que estar unidos desde abajo, quienes entendemos que la sociedad es una única cosa de todos para que funcione al servicio de todos y no solo al de algunos intereses particulares.
Por lo tanto, deciros que nuestro programa iba y sigue yendo la defensa de la educación pública, laica y gratuita, que queremos una escuela de calidad, que llamamos a la participación de cuantos concitemos ese interés y, por lo tanto, que bueno, todavía no estamos en campaña electoral, pero que no hace falta, porque el trabajo no se hace solo en las campañas electorales, sino a lo largo de todos los días y de todos los años. Y algunos de aquí, los que estamos aquí, somos herederos de la lucha de otros que la hicieron antes y esperamos que alguien venga detrás para continuar la nuestra y afortunadamente entendemos que cada vez hay más gente que despierta en ese letargo de ese medio estar social que se creó, pero que desde luego se ha destapado ya el escenario y se ha visto que no tenía una consistencia o una solidez como la que necesita un Estado o un país como el nuestro y una comunidad, y en nuestro caso el de un municipio que sigue rebelándose y manifestándose por los derechos de todos y la conciencia social crítica, no solo para criticar, sino para ser críticos en el sentido de construir de nuevo o remodelar lo que hasta ahora hemos encontrado, que no queremos que se pierda y además entendemos que se puede mejorar. Y en ese campo de pelea algunos nos vais a seguir encontrando siempre, algunos ya lo lleváis haciendo más tiempo que el que está hablando, pero bueno, ese es el criterio y ese es el concepto que desde esta organización queremos trasladar a través de la educación y a través de pelear para que esa educación no se destruya en los avances que tuvo y reconducirla por los caminos que son necesarios. Y yo, por mi parte, gracias a todos.